¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre dejó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, amaste a mí, me viste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre dejó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Muy buenas noches, hermanos. Hoy, como todos los jueves, tendremos un tiempo para poder meditar en la palabra del Señor. Y el día de hoy quisiera que me pueda acompañar al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Oración de Daniel por su pueblo. En el contexto, sabemos que años atrás el pueblo de Jerusalén había sido conquistado por el imperio babilónico, cuyo rey era Nabucodonosor. Dado que el pueblo de Jerusalén había desviado su mirada de Dios, había empezado a orar a otros ídolos, había desobedecido la ley de Dios por completo. Y Dios manda este juicio al pueblo de Jerusalén. Y eso lo vemos en el libro de Segunda de Crónicas, en los últimos capítulos, y también en el libro de Segunda de Reyes, en los últimos capítulos, y también lo podemos ver en el libro de Daniel, en el primer capítulo. Es un poco el contexto. Ya habían pasado varios años, la palabra nos va a mostrar que fueron 70 años, como lo había dicho Dios, que el pueblo de Jerusalén iba a estar exiliado, iba a estar justamente, iba a estar esparcidos en otros lados, y que después de 70 años el pueblo iba a volver nuevamente a Jerusalén y reconstruir el templo y las murallas. Un poco en ese contexto en el cual se está desarrollando esta oración que hace Daniel por su pueblo. Entonces, en Daniel capítulo 9, versículo 1, dice así: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. La palabra nos muestra en estos dos versículos. En el primer versículo un poco nos pone en qué tiempo nos encontramos en la parte cronológica del tiempo. Estamos en el primer año de reinado del rey Darío,
del imperio de los medos persas que había conquistado al imperio babilónico. Y en el versículo 2 nos muestra la palabra algo interesante. Nos dice que Daniel mira atentamente los libros en la cual Dios había hablado al profeta Jeremías que el pueblo de Jerusalén iba a estar justamente desolado por 70 años. Entonces la palabra nos muestra que Daniel va a las escrituras, va a la palabra de Dios y revisa la escritura justamente que Dios había dado a través del profeta Jeremías. Esto lo podemos ver también en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 11, en la cual la palabra nos muestra: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías había anunciado muchos años antes, inclusive antes que pasara, antes que Jerusalén fuera conquistada por el imperio babilónico, había anunciado que Dios iba a mandar juicio sobre aquella nación y que iba a pasar 70 años que iba a durar todo esto y que luego volvería. Entonces la palabra nos muestra en el versículo 2, Daniel, que acabamos de leer, que Daniel empieza a mirar atentamente, ¿no? Empieza a escudriñar la palabra, empieza a decir, vamos a la palabra de Dios, y la palabra me muestra que iban a pasar 70 años. Daniel empieza a meditar en la palabra, empieza a escudriñar la palabra. Y vamos a leer lo que pasa después en la oración que hace Daniel. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. La palabra nos muestra en el versículo 3 que Daniel dice que empieza a buscar a Dios en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. En ese tiempo el cilicio y ceniza representaba un arrepentimiento, un luto en esta oración y ruego que empieza a levantar Daniel ante Dios. En el versículo 4 la palabra nos muestra que Daniel reconoce quién es Dios y dice claramente: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Eso me hace recordar aquel versículo que dice, ¿no? Cuando Jesucristo dijo, ¿no? Si me aman, guardará mis mandamientos. Entonces, acá Daniel empieza, en este versículo 4, Daniel empieza a mencionar en esta oración y este ruego que está haciendo, Daniel empieza a mencionar quién es Dios. Es un Dios de pactos, es un Dios omnipotente, es un Dios misericordioso. Y en el versículo siguiente, del 5 al 6, y en el resto de versículos que se da en esta oración, Daniel empieza a mencionar, a hablar su condición. Daniel empieza a mencionar en el versículo 5, hemos pecado. Daniel no dice, bueno, mis antepasados, Señor, pecaron, ¿no? Mis padres, mis abuelos, ¿no? Desecharon tu palabra. Daniel, en esta oración que hace, dice, Señor, hemos pecado.
no, hemos sido desobedientes, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Daniel empieza a mencionar cuál es su condición delante de Dios. Primero reconoce quién es Dios. Es un Dios de misericordia, de pacto, es un Dios todopoderoso. Es un Dios grande y digno de ser temido. Y luego Daniel, en los versículos que siguen, empieza a exponer su condición de pecado. Y es lo que nos muestra la palabra, hermanos. La palabra nos muestra cuál es la condición del hombre. El hombre no es pecador porque peque, sino porque esa es su condición. Y esto lo podemos ver desde el principio, ¿no? En Génesis. Porque el pecado entró al mundo por un hombre y con ello la muerte. Entonces Daniel empieza a reconocer su condición delante de Dios. Y vamos a ir un poco al versículo 17. En Daniel capítulo 9, versículo 17. En los siguientes versículos, estoy dando un salto, ustedes lo pueden leer con más calma. Daniel, como les comento, empieza a mencionar en su oración, ¿no? La condición como se encontraba, que habían sido rebeldes a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Y en el versículo 17, la palabra dice lo siguiente: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. La palabra nos muestra, hermanos, en el versículo 17, que Daniel pide a Dios que pueda oír su oración, ¿no? Como mencioné antes, en los versículos anteriores, Daniel primero revisa la palabra, examina la palabra, mira atentamente la palabra. Luego Daniel hace una oración en la cual primero menciona quién es Dios. Luego reconoce el pecado y la condición de él y de todo el pueblo. Y en el siguiente versículo 17, Daniel empieza a pedir a Dios que pueda oír su oración. Y en el versículo 18 pasa algo interesante, y es donde voy a detenerme un poco más de tiempo. Porque en el versículo 18, Daniel pide a Dios que pueda inclinar su oído, que pueda mirar la desolación que está pasando en Jerusalén, ¿no? Pero dice algo interesante, Daniel, ¿no? Porque no hemos elevado nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. Daniel menciona en este versículo, Señor, te pedimos que, voy a parafrasear un poco, que puedas oír nuestra oración, que puedas inclinar tu oído, que puedas mirar lo que estamos pasando, porque
tú sabes, Señor, que yo he sido bueno, porque tú sabes, Señor, que me he mantenido íntegro desde que llegué a Babilonia. No me dejé contaminar con la comida de aquel imperio, porque tú sabes, Señor, que me mantuve firme en la oración a pesar de que había un decreto de no orar durante 30 días. Daniel no está apelando a esto. Daniel no le dice a Dios, Señor, te pido que oigas mi oración, que inclines tu oído, que voltees tu rostro porque he hecho muchas cosas buenas, porque me he mantenido firme, porque he hecho, tú sabes que he hecho muchas cosas por, por el reino, qué sé yo. No, Daniel lo que está mencionando acá, Señor, te pedimos que puedas escuchar, que puedas inclinar tu oído. Te pedimos que puedas voltear tu mirada. ¿Por qué? Y de ahí dice Daniel, porque, en el versículo 18, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel empieza a basar este pedido de oración que está haciendo Daniel, empieza a decir, Señor, no hay nada bueno en nosotros. No me puedo basar en nuestras justicias, porque la palabra nos muestra en Isaías, hemos leído anteriormente este versículo, hemos escuchado anteriormente este versículo, Isaías 64, versículo 6, nos muestra que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. La palabra nos muestra que todas nuestras justicias o nuestras mejores obras, como lo dicen otras traducciones en el libro de Isaías, son como trapo de inmundicia. Daniel dice, no nos apoyamos en nuestras justicias, porque Daniel entendía que todas las justicias o las buenas obras que pueda hacer el hombre son como trapos de inmundicia. Daniel pide a Dios que Dios pueda escuchar su oración, pueda escuchar este clamor, porque tú eres misericordioso, sino en tus muchas misericordias. Es interesante, hermano. Daniel no apoya su oración en las cosas que él pudo haber hecho. Si uno lee el libro de Daniel, va a poder darse cuenta de muchas cosas que hizo Daniel en mantenerse íntegro. Pero él no apoya su oración en las cosas buenas que pudo haber hecho en toda su vida, sino apoya su oración en la misericordia de Dios. Y esto me hace recordar el Salmo 118, que la palabra nos muestra, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. La palabra nos muestra, Daniel empieza en esta oración que hace, nos muestra decir que no se apoye en sus justicias, en la justicia que pudo haber hecho, en la justicia que podemos hacer, sino está apoyándose en la misericordia, en tus muchas misericordias, Señor. Y en el versículo siguiente, en el versículo 19, Daniel pide al Señor que los perdone, ¿no? Y que pueda el Señor prestar oído. Y interesante en el versículo 19 es porque Daniel menciona, preste oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Daniel no le dice, Señor,
en esta oración, en este clamor que está haciendo Daniel por el pueblo judío, por el pueblo de Jerusalén. Daniel no menciona en esta oración, hazlo porque he sido una muy buena persona, o hazlo porque es lo mejor que nos conviene. Hazlo, no tardes, por amor a ti mismo. En otras versiones dice por amor a tu nombre. Hermanos, porque la gloria siempre es de Dios. Todas las cosas que pasen siempre es para la gloria de Dios. Recuerdo aquel versículo en Juan 11:14, en la cual le había sido anunciado a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús le dijo a sus discípulos sobre Lázaro que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Todo lo que pasa, hermanos, es para la gloria de Dios, para que su nombre sea exaltado. La palabra nos muestra en otros versículos que pedid y no obtenéis porque pedís mal para vuestros propios deleites, en Santiago. Porque muchas veces podemos alinear una oración en base a lo que nosotros queremos, en base a lo que nosotros pensamos, y no lo alineamos a la palabra de Dios. Si vemos este ejemplo de oración, hermanos, lo primero que hizo Daniel fue mirar atentamente las Escrituras, la profecía que Dios había dado a través del profeta Jeremías. Lo que hizo Daniel fue alinear su oración a esta palabra, lo que Dios ya había decretado. Daniel alineó su oración a la voluntad de Dios. Y Daniel empieza a reconocer quién es Dios. Y luego empieza a mencionar la condición, lo que había pasado, cómo estaban ellos en pecado. Él no se excluyó de esto. Él reconoce la condición, así como todo el pueblo. Y luego Daniel pide a Dios que pueda escuchar su oración, que pueda perdonar al pueblo. Pero no se basa en los méritos que él pudo haber hecho, porque son como trapos de inmundicia, sino se basa en la misericordia de Dios, en tus muchas misericordias, Señor, porque su misericordia es para siempre. Y el día de hoy, hermanos, quería compartir esta oración de Daniel. Y no se trata de mirar a Daniel, pues Daniel, qué bien hizo su oración. No se trata de mirar a Daniel, se trata de mirar a Dios. Se trata de mirarlo a Él, en que Él es misericordioso, y tiene misericordia con quien Él quiera tenerla. Porque al final, hermanos, todo lo que pase es para la gloria de Dios, para que su nombre sea exaltado. A Él sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir, Señor, alineados a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida pueda reflejar, Señor, pueda reflejarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder descansar en tu palabra, a poder confiar en tu palabra, Señor. Tu palabra nos muestra, Señor, que a los que te aman todas las cosas ayudan para bien. Tu palabra nos dice, Señor, que los que te aman guardarán tus mandamientos, guardarán tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir alineados a tu voluntad, Señor. Sabemos que de este corazón, Señor, hay muchos malos pensamientos que constantemente vienen a nuestra mente. Pero ayúdanos, Señor, a poder permanecer en tu palabra. Sé tú poniendo ese querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Gracias, Padre Santo, por la obra que has comenzado, Señor. Porque la obra que tú has comenzado, tú la has de perfeccionar, Señor, hasta el día de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.